Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, en este día tan especial que Dios nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 26. Lo que quiero transmitir en esta mañana a la iglesia es precisamente dentro del mundo espiritual hay acontecimientos tan maravillosos que uno sí los debería de lograr comprender, debería de lograr entender, porque esto le puede darle a usted y a mí mucho descanso. ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién buscamos? ¿A quién adoramos? Vivimos en un mundo donde la maldad predomina, donde gente mala, violenta, hay por todos lados. Pero me llama la atención que para la iglesia todos debemos de esforzarnos por estar bien con Dios. Todos los que estamos aquí. Llevar una vida correcta, llevar una vida íntegra delante de Dios para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestras vidas. En la palabra, en las escrituras, hay tantas promesas que tienen que cumplirse, pues, y debe de cumplirse en su vida y en mi vida. Entonces, en esta mañana quisiera transmitir a la iglesia estos versículos que tenemos aquí en el versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Amén. Siéntense. Dentro del reino espiritual les decía que como Dios al hombre no lo obliga. A los servidores de Dios, a los hijos de Dios que vivimos en este mundo, Dios nos ha dejado en una libertad. Eso sí, el apoyo de Dios, la asistencia de Dios, la fortaleza de Dios, ahí estará presente. Pero también sucede algo. Dios tiene sus ángeles, como también Satanás tiene sus ángeles. Ustedes se recuerdan que del cielo fueron echados una tercera parte de ángeles, dice. Y ellos, la función que estos ángeles caídos, la función que ellos tienen es precisamente venir y llevar, incitar a la gente a que hagan lo malo, a que hagan cosas perversas. Por eso de que en las escrituras habla en el libro de Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra y del mundo, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, con grande furia, dice. O sea, el trabajo de Satanás es destruir, matar. Ese es el trabajo de Satanás, venir y acabar con todo. En el mundo se mueven, en el mundo se mueven tantos espíritus que lleva a la gente a mentir, que lleva a la gente a robar, que lleva a la gente a adulterar, que lleva a la gente a fornicar, que lleva a la gente a robar, que lleva a la gente a hurtar, que lleva a la gente a falsificar. Todos esos espíritus
que se mueve en el mundo y cada vez más va cobrando más posesión en la vida de los hombres. Por eso de que hay personas que empiezan a robar y después ya no logran salir de ahí. Hay personas que empiezan a falsificar documentos, firmas, cuántas cosas no se falsifican y quisieran salir de ahí, ya no pueden. Entonces, eso es lo que hace precisamente lo que hace Satanás, presionar, esclavizar. Ese es el trabajo de Satanás con sus ángeles. Poseer la vida de la gente. Ustedes se recuerdan, hermanos, que el Señor Jesús se encontró un día con un hombre que estaba, dice que sucio, maloliento, vivía en los cementerios, gritaba, era violento, agresivo. Muchas veces dice que lo encadenaban y rompía las cadenas. Era muy, muy violento el hombre. Cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar que se llama Gadara, dice que sale aquel hombre de los sepulcros. Inmediatamente grita: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a atormentarnos antes de tiempo, le dice. Porque Satanás sabe que van a ser atormentados él y sus ángeles. Entonces viene Jesús y le pregunta: ¿y cómo te llamas? Le dice. Y él responde: Legión me llamo. O sea, los que hablaron fueron los demonios a través de aquel hombre. Viene el Señor y dice que los echó fuera. Dice que rogaron los demonios a Jesús a que les permitieran que entraran unos cerdos que estaban ahí, un hato de cerdos. Dice que Jesús le dijo: bueno, está bien. Dice que se salieron de aquel hombre, se metieron en los cerdos y los cerdos no lograron la presión de aquellos malos espíritus. Se tuvieron que ir a tirarse en el mar y fue una gran pérdida. Ustedes ahí lo pueden encontrar en los evangelios. Pero la presión de los malos espíritus en el mundo, los ángeles caídos, es llevar a los hombres a pecar más. Eso es. A pecar, a esclavizarlos. Por eso es de que hay personas que dicen: yo quisiera salir de aquí, pero no puedo. Está esclavizado. Yo quisiera dejar de hacer esto, pero no puedo. Está esclavizado por los demonios. Yo quisiera tener una libertad, pero no puedo. Los demonios ahí están. Pero Cristo Jesús puede llegar a abrir esas cadenas, romper esos cerrojos y dar libertad al hombre. Eso es lo que Cristo ha hecho. Entonces, ahora vamos por otro lado. Dios tiene sus ángeles, donde se vive una armonía, hermanos. En el cielo no se imaginan ustedes, hermanos, esa armonía tan perfecto que se vive. Cuando en el Antiguo Testamento habla, viene Dios un día y dijo: y hagamos al hombre, dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba refiriéndose a su creación, se estaba refiriéndose a los ángeles, a los querubines, a toda aquella creación que hay en el cielo. No se refiere a la Trinidad como algunos hombres lo dicen. Ahí está hablándole al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no es cierto, hermanos. Dios es uno y será uno siempre. Entonces Dios estaba hablando con su creación, con todo lo que hay en el cielo. Dice, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya se imaginan ustedes, hermanos, esa armonía, esa unidad tan perfecta que se vive en el cielo, maravilloso, a tal punto que cuando Dios hizo al hombre, dice que cuando estaba, sopló Dios y le dio vida. De ahí la corona de la creación de Dios, tan perfecto, hermanos, que una unidad tan perfecta que uno experimenta.
En el cielo entonces los ángeles de Dios se viven cosas maravillosas, cosas que no les he dado al hombre. Por eso que el apóstol Pablo, cuando por algunos minutos tuvo la experiencia, dice que fue llevado al paraíso de Dios, al tercer cielo. Dice que oyó cosas gloriosas, inefables, vio cosas maravillosas. Es que en el cielo se vive una armonía perfecta, hermanos, perfecta. Los ángeles, las fuerzas espirituales están sujetos a Dios totalmente. Se vive algo tan maravilloso. Encontramos en estos versículos entonces en que el Señor Jesús venía a cumplir una misión en este mundo. Y es precisamente el acercamiento a través del hombre hacia Dios. Y no cabe duda que los discípulos pues se habían hallado tanto ya con el Señor. Esa compañía, ese compañerismo era tan especial que vivían, a tal punto que el Señor ya iba a ser juzgado por los principales, por las autoridades. Y encontramos entonces estos versículos donde llegó Judas con un grupo de personas para poder prender a Jesús, y estaban los discípulos ahí presentes. Me llama la atención que aparece uno de los discípulos, dice que desenvaina inmediatamente la espada. Sacó la espada, me imagino que ha de haber actuado con mucha rapidez, con mucha energía. Sacó la espada y decide volarle la cabeza a uno de los que se acercaron inmediatamente. Si no es que se agacha y en esa agilidad que tuvo el otro, todavía le pasó cortándole la oreja. Viene el Señor Jesús, le dice al discípulo, le dice: guarda la espada, le dice. Y ahí es donde surge lo que leímos, versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya se imaginan ustedes, hermanos, que si el Señor hubiera orado, que llegaran los ángeles en ese momento. Ya se imaginan, hermanos, miles y miles de millones de ángeles se harían presentes en ese momento. ¿Qué iban a poder hacer pobres y mortales hombres ante la presencia de ese reino espiritual? Nada. Solo recuérdense ustedes, hermanos, que los ángeles son los mensajeros de Dios, que cumplen una función dirigido de parte de Dios para determinadas ocasiones tan especiales, como ustedes se recuerdan que 2 ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra, ¿sí? 2 ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra ya por la madrugada, ya cuando tuvieron que salir, sacar a Lot de ahí. 2 ángeles bastó para acabar con todo Sodoma y Gomorra. 2. Y el Señor Jesús dice aquí: ¿no piensas tú, le dice, si yo en este momento le pidiera a mi Padre más de 12 legiones de ángeles, inmediatamente estarían presentes y pelearían por mí? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Dice. Los ángeles de Dios, entonces, hermanos, están para el servicio de los que temen a Dios, de los que amamos a Dios. En estos versículos viene el Señor y le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿Piensas tú que con una espada aquí podemos hacer algo? No, hombre, no se trata de eso.
En los momentos difíciles que cada uno de nosotros como creyentes vivimos, toda la vida, sus necesidades, sus ruegos, su clamor al primerito que debe de llegar es ante Dios. En el tiempo en que estamos viviendo hay muchas personas que primero buscan las ayudas por acá, por allá, por todos lados. Y de último, como no funcionó, como no vino la ayuda, como no recibieron lo que necesitan, de último mejor van a ir a clamar a Dios. El pueblo de Dios toda la vida debe de invocar a Dios en primer lugar. Toda la vida. Que se le quede. Si usted está apuntando, apúntelo, se va a recordar eso cuando se encuentre en una necesidad. Toda la vida, el primero en conocer sus necesidades debe ser Dios. ¿Sí? De ahí viene Dios. Déjele, encomiende su causa, deje sus asuntos en las manos de Dios y de ahí Él se encargará de hacerle llegar la ayuda que usted necesita. Eso fue lo que el Señor nos enseñó a través de estos versículos. Él no necesitaba la ayuda de una espada y de un gladiador por muy ágil que podía ser. No. Guárdalo, le digo. Guárdalo. Solo en este momento dejemos que se cumpla la justicia, que se cumplan las escrituras. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces, hermanos, como hijos de Dios, es ver en qué momento se cumple el propósito de Dios por la cual está enviando aquel acontecimiento muy duro, muy difícil que pueda ser. Vea la mano de Dios y que se cumplan las escrituras y la ayuda de Dios llegará, seguro. Leamos otro versículo en el libro de San Juan, adelantito, San Juan capítulo 18. Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Se está refiriéndose precisamente a los ángeles. Mis servidores pelearían por mí, dice. Es que la protección que hay, hermanos, en el cielo es tan maravilloso. En el cielo hay coros angelicales. Por eso es de que cuando nosotros le cantamos a Dios, en una oportunidad, recuerdo que en una de las reuniones que teníamos, alguien tomó una guitarra y le dijo a un hermano: cante, y se puso el hermano a cantar. Y estábamos oyendo ahí cómo cantaba el hermano. Después le dijo a una hermana: cante, hermana, y se puso ahí a cantar. Después se empezó a oír que de verdad que estábamos todos desafinados. Le dijo al otro: cántele. Ya no lo quiso cantar porque ni modo, no quería dar a conocer su voz desafinado. Nosotros le cantamos a Dios, tenemos una voz bastante desafinada. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Cuando usted le cante a Dios, cante con sentimientos, porque eso tiene valor delante de Dios. Si Dios buscara coros angelicales, aquí sería el menos lugar indicado para eso. ¿De verdad? Pero ¿saben por qué Dios está aquí presente? Porque Dios escucha nuestras alabanzas. Porque usted le canta a Dios con amor. Yo miro cuando los hermanos le cantan o las hermanas le cantan a Dios, levantan sus manos y hasta cierran sus ojos, pero se nota aquella expresión de júbilo, aquella expresión de alegría para Dios. Por eso es de que Dios se hace presente, porque sale de aquello de lo más profundo del corazón. Pero en el cielo, hermanos, dice que hay lenguas angelicales. Sí. Así lo dijo un día el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas angelicales, dice,
En el cielo hay coros, hay adoración, hay un reconocimiento del poder y de la grandeza de Dios tan perfecta. Por eso es de que los cánticos angelicales se oyen como el estruendo de muchas aguas. Entonces, en estos versículos dice aquí: mis servidores pelearían por mí, ni modo, son los que sirven a Dios. Pero dentro de eso usted y yo también somos los servidores de Dios. Junto y nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Pero eso sí, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a Dios continuamente. Llegar ante la presencia de Dios. Señor, ayúdame. Señor, susténtame. Yo le garantizo, Dios lo sigue haciendo. Leamos otro versículo. Lucas capítulo 15. Aquí habla de la moneda perdida, dice, versículo 8, 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿A usted le da gusto estar aquí en este lugar cuando hay alabanzas, adoración a Dios? ¿Cómo se siente uno cuando está uno en el campamento? Solo por decirles algo, lo que expresaron los hermanos que están allá en Tabasco. Y es que están reunidos un grupito, nada más se fueron como 35 entre Tapachula y Guatemala, más otro grupo. Pensemos que están reunidos unos 60 hermanos. Se notaba la alegría que había en el rostro de los hermanos. Y nosotros aquí se nota la alegría que hay. La alegría que hay cuando nos reunimos, cuando hay un aprisco general. Palabras se nota, las expresiones para Dios, la alabanza para Dios. Esa alegría que nosotros sentimos aquí, lo tienen también los ángeles. Oigan lo que dice aquí. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por cuándo? ¿Saben ustedes, hermanos, que no fácilmente la gente se puede arrepentir? Es más fácil cometer un error y esconderla. Sí. Es más fácil cometer alguna cuestión y esconderla y actuar hipócritamente, porque eso es lo que se da en nuestro tiempo, hermano. ¿Cuántos no tienen cosas escondidas dentro del corazón? De verdad. Si por un momento Dios le pusiera la radiografía de su vida espiritual ahí, saber ni qué cosas salen, saber ni qué cosas hay guardadas en diferentes corazones. Cuando alguien viene, dice que se arrepiente, llega delante de Dios y llega quebrantado y busca el cambio. Los primeritos en gozar, en brincar, porque gozo es una alegría, pero impresionante. Dice que los primeritos en gozarse son los ángeles de Dios, dice, hermano. Al ver que hay alguien que se arrepintió, al ver que hay alguien que quiere cambiar su vida, dice que así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dice. Impresionante. Por eso yo cuando miro, hermanos, cuando hay momentos de bautismos, yo digo: Dios mío, qué alegre, qué gusto da que estos jóvenes, que esta señorita ya no van a seguir su mal proceder, sino que se van a consagrar a Dios. Esa alegría que uno siente en el cielo es más impresionante todavía eso. Por un pecador que se arrepiente.
porque no fácilmente el hombre se arrepiente. De verdad, no fácilmente. Como les digo, es más fácil esconder las cosas. Es más fácil hacer cosas ahí a escondidas y que nadie lo sepa. Vaya que mi mamá no se dio cuenta. Vaya que mi papá no estaba. Vaya que el pastor de la iglesia no me vio. Vaya que no me miró ningún hermano. Tal vez nadie lo vio. Pero mi Dios, que ve todo en lo secreto, Él estaba ahí presente. Sí. Entonces, otro versículo en el libro de San Lucas, siempre 22. Dice en el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como el tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para que, ¿qué dice? Oigan esto, hermanos. Los ángeles, los mensajeros de Dios, están entonces para fortalecer. Por alguna razón, por alguna, tal vez la lucha, tal vez la adversidad es tan fuerte, usted necesita ser fortalecido. Tal vez nunca le vaya a llegar las palabras de algún diácono o de algún pastor en darle algunas palmaditas, en decirle: hermano, siga adelante. Hombre, no esperemos eso. Usted espere que Dios le fortalezca. Eso es lo que yo hago, de verdad. A veces pasa uno momentos. Hubo alguien un día y dijo: yo me enfermé y nadie se enteró. Por eso mejor, y mostró una inconformidad por ahí. Disculpe, la verdad es que al menos algo nos hubiera dicho, pues ahí hubiéramos llegado, pero quiero decirle que el que lo debe de fortalecer es Dios. Aunque no esté presente nadie. ¿Saben qué dijo un día el apóstol Pablo? En mi primera defensa, dijo, nadie estuvo conmigo, dijo el apóstol Pablo. Sí, dijo. Nadie. ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que cuando hay cosas difíciles, como que trata uno de mejor no llegar. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado, dijo. Ya. Cuando usted tenga una cuestión bien complicada, bien difícil, usted debe saber, debe de entender que el que está ahí presente es Dios. Seguramente va a enviar a sus ángeles, va a enviar a sus mensajeros para fortalecerlo. Seguro. Así uno no se imagina por dónde aparece el mensaje, hermano. Por dónde aparece la ayuda de Dios. Sí. Y no es un siervo de Dios, pues, no es una sierva de Dios, pues. Si Dios se ha encargado, miren, hermanos, si los que estamos aquí somos los que estamos siendo formados, somos los que estamos siendo purificados para llegar al cielo, y Dios se va a encargar de cuidarlo, de protegerlo, de ayudarlo. Yo siempre lo he dicho. Seguramente ahí Dios va a estar presente. Seguro. Puede venir Satanás y ponerle ahí el pecado ahí a la mano, ponerlo ahí todo servido. Viene Dios y le dice a usted: hija, hijo, cuidadito, ven para acá, y rapidito viene Dios, sale a protegerlo a uno, para fortalecerlo. Dice aquí que el Señor dice que Él en su angustia, en esa lucha espiritual que estaba viviendo, le dijo: Padre, ¿será que esta copa no puede pasarlo de otra manera, Señor? Pero eso sí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el plan era tan perfecto que así tenía que dar lo que sucedió en ese momento. Dice que llegó un ángel para fortalecerlo.
cuando llega ese ángel para fortalecerlo a la vida de uno, mire hermanos, hay un empuje espiritual en la vida de uno. Hebreos capítulo 1. Aquí se está refiriéndose a esta profecía tan maravillosa. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea, dice que Dios no dice eso a sus ángeles. Pero ¿cuántos aquí se sienten hijos de Dios? Yo me siento hijo de Dios, hermano. ¿De verdad? Hijo de Dios, dice. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso pasó literalmente. Dice que cuando vino al mundo, dice que había un coro pero angelical que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. No se está refiriéndose a una paz en el mundo como lo están tratando de transmitirlo ahora. Cuando alguien dice, vamos a orar para que haya paz en el mundo, eso va contra la palabra de Dios. Porque paz en el mundo no lo va a haber. Paz en el corazón de los hijos de Dios, ahí sí va a haber. Yo tengo paz, hermanos. ¿Y usted? De verdad, yo sí tengo paz. Yo disfruto de la presencia de Dios. Pero dice que cuando fue introducido en el mundo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, pero con los hombres de buena voluntad. Ya, qué bonito como no sé. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿cómo dice? Espíritus. Oigan, el que hace a sus ángeles espíritus. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Nosotros los que estamos siendo formados por Dios, los que estamos siendo instruidos por Dios, que estamos siendo probados por Dios para poder llegar al cielo. ¿Saben, hermanos, que Dios está muy pendiente de nuestra vida? Dios está pero atento de nuestra vida, de todos los acontecimientos que se van dando en nuestra vida, pero hay algunas veces donde usted necesita ayuda. No lo espere de parte de su amigo, o puede ser que por ahí llegue. Lo que les dije hace unos momentos, el primerito en conocer su necesidad debe ser Dios. Pero dice que Él hace, ciertamente a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. De repente usted tiene alguna necesidad tan fuerte y nadie lo puede ayudar. ¿Sí? Nadie lo puede ayudar. Usted dice, mi socorro, ¿de dónde viene? ¿Dónde vendrá mi ayuda? Y usted está ahí pero atento. De repente viene Dios y manda a uno de sus ángeles, se convierte en un espíritu, de repente se mete en alguien, puede ser su vecino. Y pum, le llega ahí la ayuda. De repente se convierte en alguien, Dios envía a un espíritu que es su ángel, llega y se convierte ahí en su compañero de trabajo y de repente le echa la mano. ¿Sí? A mí me pasó un día. Les contaba el otro día que me quedé por alguna razón con el vehículo y ya era tarde que salimos de una sesión y ¿a quién iba a llamar yo en ese ratito? Eran casi entre 1 a 2 de la mañana. ¿A quién iba a llamar si es la hora ya de descanso?
Al ratito paró un pico pan de aquellos, pero esos grandotes y modernos, y se baja un hombre que daba miedo su aspecto verlo. Yo cuando lo vi me asusté un poco. Me dijo: ¿qué te pasa, muchacho? Me dijo. Pues tuve problemas con el motor. ¿Tenés cómo jalar? No, no tengo. Y le dice a su compañero, le dice: pues sacate el cable que tenemos ahí y sacamos a este muchacho de aquí. Y el otro corre y lo enganchan al carro y me sacaron de ahí. Yo cuando les vi con tatuajes en el pecho, y cuando me sacaron a un lugar donde ya me quedaba milla cerca para llegar, aquí te dejamos, ¿no? Porque nosotros tenemos problemas con la policía, me dijo. Sí, de plano, y aquí te dejamos. En lo que quisieron desatar el nudo que habían hecho, mire la presión que había ejercido entre jalar un vehículo y otro. Se había hecho un nudo ciego, como decimos. No lo podían desatar. Y el hombre se saca una navajona así, corta aquel cable y bueno, ahí estamos. Se fue. Él hace que sus ángeles se vuelvan espíritus. ¿Sí? ¿Lo cree? Pero ¿sabe qué tiene que hacer? Viva en paz con Dios. ¿De verdad? Porque la seguridad que Dios da, la seguridad que Dios no es satelital, se llama celestial. Ya. Esa seguridad que Dios da, maravilloso. El otro día les contaba que pasamos echando combustible ahí a un lugar después de un estudio. Y por alguna razón el hermano pues quiso arrancar el carro, ya no le arrancó. Entonces yo le dije de plano, a empujón, va a arrancar, le dije, que estaba en una bajadita. Métete, yo te empujo, le dije. Y se metió y yo lo empujé. Y agarró la bajadita y no arrancó el carro. Probemos otra vez y lo empujé otra vez, pero ya en la subida, duro. Y probamos otra vez y no arrancó. Al rato apareció un hombre así en una motona de aquellas, pero una motona. Sí. Parqueó ahí cerca. Y tienen problemas, ¿verdad? Dijo el hombre. Sí, le dije, oye. En eso el hermano abrió el capó del carro. Entonces dijo, tóquele tal cosa, va a ver que ese es el problema, le dijo. Entonces vine yo y le dije, venimos de un estudio bíblico, le dije. Yo sé, me dijo, y muy serio el hombre. Me dijo, yo sé, me dijo. Y en lo que el hermano estaba tocando lo que le había dicho. Y yo le dije, ¿y usted cómo se llama? Le dije. ¿Para qué quiere saber mi nombre? Me dijo. Así me dijo, así. Pero bien serio el hombre. ¿Para qué quiere saber mi nombre? Me dijo. En lo que eso el hermano tocó lo que le dijo y volvió a cerrar el capó y arrancó el carro. Así, arrancó. Entonces viene y me dijo, misión cumplida, dijo. Ahí estamos. Se montó sobre su moto y se fue. Dice aquí, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Ya? ¿Usted qué sirve a Dios, hermano? Joven, que tú que sirves a Dios, debes de ver la mano de Dios en todo. ¿Verdad? En todo. Uno nunca se debe de desmotivar, es que nadie por mí. Yo sí, hermano, Dios está por mí. También por usted. Porque a mí me da tanto gusto, tanto reposo este camino. Porque aquí vamos, de verdad no vamos desesperados, al contrario. Yo voy muy feliz porque hasta el día de hoy, hermano, Dios ha estado presente. Dice aquí, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, dice. Oigan eso.
Este es tan profundo, dice que el que hace sus ministros llamas de fuego. Cuando hablamos de ángeles, no se forme uno la idea de un ser extraño con alas que de repente, no, hombre, no. Son explicaciones raras que alguna vez se sacan. Los ángeles de Dios están al servicio de los que temen a Dios. Eso es. De los que temen a Dios. Saben, hermanos, que pensemos, de repente por alguna razón usted se quedó un día sin trabajo. Por alguna razón. Y usted dice, Dios mío, yo necesito que proveas un empleo necesito trabajar. De repente aparece alguna persona y usted ni siquiera lo conoce quién es. Mira, ando buscando una persona para que trabaje en tal lugar. ¿Y por qué? Es un ángel de Dios enviado allá y le llegó la noticia. ¿Que le llevó el mensaje? Pues sí. Así es como actúa Dios. La vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios no pasa desapercibido en este mundo. ¿Qué? No. Por eso, hermanos, de que hay que serle fiel a Dios. Otro versículo. En el libro de los Salmos. ...34... Salmo muy conocido. Dice este pobre, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién dice? ¿Y qué más hace? Esa es la función de los ángeles. Tema a Dios. Guardemos sus mandamientos. Y el ángel del Señor ahí estará presente. Seguro. Ahí va a estar. ¿Saben qué le pasó un día, hermanos? ¿Qué le pasó? Dice la palabra de Dios de que ¿qué le pasó al profeta Daniel? Dice que a él le prohibieron, así literalmente le prohibieron que doblara rodillas delante de Dios en Babilonia. Y los sátrapas y todos sus demás compañeros levantaron un edicto que a nadie más le debe pedir sino que al rey. Pero viene Daniel, dice que delante de Dios doblaba rodillas, abría sus ventanas para suplicarle a Dios que le diera conocimiento, que le diera sabiduría, que poder conducirse dentro de esa nación con temor, con reverencia a Dios. Dice que se dieron cuenta. Y como estaban prácticamente desacatando la orden del rey, un día lo agarraron, literalmente. Lo metieron dentro de los leones. ¿Sí? Dice que cuando Daniel fue introducido en esa fosa de los leones, dice que Dios envió su ángel. Les puso bozal ahí a todos los leones que estaban ahí. Ya se imagina. Dice que ahí Daniel se quedó ahí. Dice que Dios envió su ángel. Así dice en el libro de Daniel 3:28. Dice que Dios envió su ángel. Destapó la boca. Ahí estaban pero tranquilitos. Ahí se quedó sentado Daniel durante toda la noche. Ahí. ¿Lo defendieron o no? ¿Quién lo defiende usted? El mejor abogado. Tiene pisto para pagarle. Tiene buena plata para poder pagarle por sus problemas. Hombre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué quiere decir eso alrededor? Ahí está. Cuidándolo pues y cuidándome. ¿Sí? Aquel profeta dice que al día siguiente fueron a sacarlo con voz triste. El rey dijo: Daniel,
¿Te pudo librar ese Dios a quien sirves? Aquí estoy, vivo y enterito, sin ningún golpe. Aquí estamos. Dice que sacaron a Daniel y a todos aquellos y sus familias los tiraron ahí. Dice que ni siquiera tocaron suelo. Ese es un símbolo. Los leones es símbolo de Satanás, sus huestes, sus hordas, que hacen daño, que hacen pedazos. Ya. ¿Cuántos no quisieran hacerle daño a usted por su fe? ¿De verdad? Pero si usted así fielmente en su trabajo, en su casa, mantiene su lealtad a Dios, su firmeza a Dios, ¿cuántos no le quisieran hacerle daño? ¿De verdad? Pero no. Viene Dios, dice que manda ahí sus ángeles, destapa la boquita. ¿Qué les parece? Por eso sirva a Dios, hermano. Sirvamos a Dios. Ese Dios a quien servimos es el que está sobre todo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Satanás, para poder hacerle daño a uno, tiene que pedir autorización? Sí, tiene que pedir autorización. Satanás no puede llegar así solo, llegar y hacerle daño. No puede. Tiene que pedirle autorización. Y a mi Dios. ¿Y qué pasa si uno lucha por agradar a Dios? Uno se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Va a decir, no lo toques, ahí déjalo. Dios pone la cara por usted y por mí. Eso es. Entonces dice aquí, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué hay imposible para Dios, hermanos? Mucha seguridad podría haber, como por ejemplo aquellos cerrojos que usaban en el tiempo antiguo, para aquellas cárceles. Y ahí un día dice que fue Pedro, llegó ahí en la cárcel, ahí estuvo, por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesús, ahí estuvo. Dice que Pedro estaba ahí en la cárcel, durmiendo, se quedó dormido. Dice que por la noche, dice que un ángel le llegó, le tocó el costado y le dijo, Pedro, ponte tus sandalias y cíñate tu túnica, le dice. Y dice que Pedro se levantó y pensó que veía visión, dice que se amarró el cinto y se puso sus sandalias. Sígueme, le dijo el ángel. Dice que el ángel iba adelante y Pedro atrás. Y llegaron a la primera puerta. Ahí estaban los guardias ahí. Dice que la puerta se abrió. Pasó Pedro, pasó el ángel y Pedro detrás. Llegaron a la otra puerta, la puerta se abrió solo, pasó el ángel y pasó Pedro. Dice que cuando lo sacó a la calle, bueno, dale, pues le dijo. El ángel se fue. Ni que cerrojo, ni que nada. Nada. El ángel de Jehová defiende. Sí, pero es que cuando le llega alguna cuestión bien complicada en la vida, usted dice, esto sí es un fracaso. No es un fracaso, hermano, solo es para que vea la gloria de Dios. Eso es. El que piensa que es un gran fracaso es porque no tiene a Dios. Lo mismo le pasó un día a Pablo y a Silas. A ellos sí los pusieron en el cepo, dice. Estaban los dos a medianoche. Dice que se pusieron a cantar himnos y los presos los oían. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó a su ángel que moviera la casita ahí. Y ¿saben ustedes que cuando hay un terremoto, ay Dios, ni qué columna ni qué puertas más fuertes, nada, que se abrieron? Y ahí estaban ellos cantándole a Dios. Y así podríamos mencionar más ejemplos que hay en la palabra. Pero dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Un día fui a comprar algunas cuestiones de la iglesia en la terminal, pero no sabía yo qué tan de cuidado tenía que andar uno ahí.
Cuando sentí un hombre me agarró aquí, qué susto que me pegó, me agarró. Pero que soy chaparro y me agarró así, qué susto que me pegó. Y me dijo, entrégame todo lo que llevas. Y yo iba a plata, o que iba a comprar algunas cosas de la iglesia. Al ratitito, miren hermanos, paró un carro. Se bajaron 3 hombres. Y le dijo, soltalo, le dijo, el primerito. Así le dijo, soltalo, le dijo. Y aparecieron los otros 2. Si no, ahorita te agarramos, le dijo. El hombre me soltó. Y salí huyendo porque si no, ahorita te agarramos. Aquel hombre salió pero corriendo. Y me dijo uno, muchacho, seguí tu camino, me dijo. Yo iba más asustado que saber que mi hermano. De verdad dije, Dios mío, qué cosa, dije, Dios mío, que usted debe ver que Dios lo defiende, de verdad. Que lo defiende del león, que lo defiende del pecado, que lo defiende del mundo, que lo defiende de las malas influencias. Usted lo debe ver. ¿Por qué alguien nunca sale de sus cuestiones así bien complicadas? ¿Por qué? ¿Será que Dios no lo quiere ayudar? Parece que algunas veces nuestro corazón puede estar dividido. Así no es. Dios es el mismo, no ha cambiado. Los ángeles de Dios para eso están, para fortalecer, para ayudar, para alegrarse con uno, para sustentar la vida de uno, porque son enviados de parte de Dios. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dice. ¿Está? Vamos a orar, hermanos. Debe usted de darle todo para Dios. Todo. A Dios no hay que servirle a medias. Con Dios no se puede jugar. Algunas veces hay algunas señoritas que son una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en el mundo. Así no se puede, hombre. No es así. Dios es tan serio, su palabra verdadero, que si usted lo pone por obra y lo respeta como enseña la palabra, Dios está presente ahí para ayudarlo. Seguro. Ahí está Dios. Sus ángeles al servicio de la iglesia, de su pueblo, de los que temen a Dios. Ese Dios es a quien servimos.